Este, bueno, la clase pasada estuvimos centrándonos en el estudio de la química. Estábamos hablando específicamente lo que eran las perspectivas y pues la proyección de lo que estudia la química. Y habíamos dicho pues que literalmente la química estudiaba los procesos, ¿sí? De estudio de la materia. Específicamente, pues toda la materia que está en nuestro universo. Entonces, bueno, la química quiere estudiar toda la materia, específicamente sus propiedades. Y yo les decía que la materia que está presente en nuestro universo es finita, es decir, es la que se creó y no va a haber más. Y esa materia está en expansión. Nosotros, pues obviamente nuestro planeta Tierra se encuentra por aquí en alguno de los, de las secciones del sistema solar. El sistema solar está dentro de la Vía Láctea y todo esto que aparece aquí son estrellas, pues que se formaron a través de la gran explosión, de acuerdo a las teorías. Se supone que así es como se formó. Y bueno, prácticamente la materia no se va a crear ni se va a destruir, solo se va a transformar. Entonces la química se encarga de estudiar estas propiedades junto con la física, no solamente la química, también la física se encarga de estudiar estas condiciones. Específicamente nosotros nos vamos a centrar en el estudio de la materia que existe en nuestro planeta. En nuestro planeta la materia está pues concentrada y distribuida en los diversos ecosistemas. Hay modos líquidos, hay modos sólidos, hay modos gaseosos, ¿sí? Por acá las nubes. Y pues prácticamente nosotros la podemos apreciar en todos lados. En este momento, donde estamos sentados, en nuestro espacio, nosotros mismos somos materia. Y como tal, la materia en este planeta se encuentra distribuida en cuatro estados. Los estados más representativos de la materia en nuestro planeta son el sólido, el líquido y el gaseoso. Y hay un cuarto estado que se conoce como el estado de plasma. No me acuerdo si les pregunté en la clase pasada o si ya lo vimos. ¿Qué es el plasma? ¿Sí les había dicho? A ver, díganme por ahí. ¿Qué es el plasma? ¿O en qué consiste el plasma? Tururururu. Ahorita van a ver. Tur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 u. Todos bien calladillos. Pues, ¿qué les dieron? ¿Por qué le tienen miedo a lo tecnológico? A ver, Hernández, Montserrat, ¿qué es el plasma? Bueno, es mi primera clase, pero Ah, es tu primera eh, clase, bienvenida. sí, gracias. Yo lo entiendo como el estado de la materia donde no le podría dar una definición, la verdad. Pero, por ejemplo, ¿has escuchado hablar de las teles de plasma? Sí, Las televisiones de plasma. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo funcionan o qué características tiene la tele de plasma? A ver, dime lo que sepas. mm, ¿Se ven mejor o no se ven mejor? pues no, Los creo colores, que no. los colores se ven más claros que las televisiones antiguas, ¿Cómo? Perdón. que si los colores de la televisión de plasma se ven más como más bonitos o más feos. Más feos. ¿Son más feos? A mí se me hacen más bonitos. Ah, bueno, son más bonitos. Sí, porque acuérdate, por ejemplo, las televisiones, no sé si ha sido con tu abuelita, que tienen unas Ujú, televisiones de caja y esas que eran más antiguas. ¿Sí te acuerdas? sí, ¿Se te hacen más bonitas las teles antiguas que las nuevas? no, se me hacen más padres los nuevos. Ah, ¿verdad? Ya ves, por eso te digo, tienen más funciones. Bueno, esto, gracias, Monse, esto está centrado en el plasma, ¿sí? Literalmente, el plasma es un estado de agregación de la materia que es muy poco conocido por nosotros, ¿sí? Imagínense ustedes que tienen, pues prácticamente una televisión, ¿sí? Vamos a poner una televisión de plasma. Estas son las televisiones de plasma, ¿no? Ahí está.
Esta es la televisión de plasma. ¿Qué tiene que ver esta televisión con el estado de agregación de la materia? Bueno, cada una de estas televisiones tiene una característica única y esa característica es que los colores son un poco más nítidos. ¿Qué quiere decir con nítidos? Que es decir que se ven mejor. Y entonces eso hace pues literalmente que los colores sean como más claros, más vivos. Entonces los colores en una televisión de plasma son más vivos, se ven más claros. ¿Sí? Pero esto se debe primordialmente a una situación que es el estado de agregación de la materia, ¿sí? Es al plasma. Y entonces la pregunta que surge aquí y que les acabo de hacer es precisamente ¿qué es el plasma? ¿No? Vamos a borrar esto. Entonces la pregunta es ¿qué es el plasma y qué tiene que ver con esta televisión? Bueno, los estados de agregación de la materia que yo voy a encontrar siempre, 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 siempre en mi planeta son líquido, sólido, gas y finalmente el plasma. Son los que yo voy a encontrar literalmente en mi planeta. Para llegar al último estado se requiere mucha energía. Entonces, si yo le inyecto energía al estado líquido, se va a convertir en un gas. Déjenme quitar este. Es que quiero ir del menor energía al de mayor energía, para que me entiendan que es un plasma. Tur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 u. Sólido. Ahí está. Si al sólido le agregamos energía, el sólido más energía se convierte en líquido. Ejemplo, si a un hielo le pones calor, se vuelve agua, ¿sí? Si a esa agua le sigues agregando energía, ejemplo el calor, se va a transformar en un gas. Y si a ese gas le sigues agregando energía, se transforma a un plasma, es decir, gases en estado ionizado, que tienen cargas positivas o negativas. Las cargas positivas se llaman cationes y las cargas negativas se llaman aniones. ¿Ok? Entonces, esto es el plasma. Un plasma es literalmente una televisión que tiene adentro un gas con mucha energía. Ese gas se le inyecta a la televisión por la parte de atrás y por medio de un cable que está aquí se conecta a la televisión y pasa corriente de electrones que van a calentar a este gas. Al calentarlo, cada cuadrito se le pasa una cantidad de corriente específica y por eso es que los cuadritos de la televisión de plasma son de diversos colores. Eso es lo que ocurre. Ujú. Eso es lo que ocurre en las televisiones de plasma. ¿Sí? El ejemplo más claro del plasma natural es el sol. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ese es un plasma. Entonces, sólido, líquido, gas y plasma son los tres estados de agregación de la materia. Ahí están. Por eso se los quería poner desde abajo. Entonces, el sólido, ahí está, es el primer estado de agregación de la materia. El segundo es el líquido. El tercero es el gas. Y el cuarto es el plasma. Este es el que tiene más energía, dice, entalpía de sistema. Es decir, que este es el más bajo en cuanto a energía. Este es el que le sigue, este es el que le sigue y este es el que le sigue. Los estados de agregación se pueden invertir, es decir, puedes pasar de uno a otro. Por ejemplo, si yo tengo un sólido, lo puedo pasar directamente al estado gaseoso por medio de una sublimación. O el estado gaseoso lo puedo pasar directamente a un estado sólido por un proceso que se llama deposición. Entonces, no se les olvide estos estados de agregación y estas conversiones. Sólido a gas, sublimación. Sólido, perdón, gas a sólido, deposición. También puedo transformar un sólido a líquido.
A eso se le llama fusión. Pasar de sólido a líquido es fusión. Pasar de líquido a sólido es solidificación. ¿Sí? Por ejemplo, hacer hielitos es solidificar. Ujú. O descongelar algo es fusionar en química. Bien, vámonos al segundo estado. El líquido puede pasar a gas. Si lo pasa a gas, se llama vaporización. Si el gas lo regreso al líquido, se llama condensación. Y poníamos el ejemplo de la botella. ¿Se acuerdan? Y finalmente, los estados gaseosos pueden pasar a plasma. Ahí está. Un gas que se le agrega mucha energía se transforma en iones. Y ese es el estado plasmático. Si ese plasma pierde iones, se regresa al estado gaseoso. Esos son nuestros estados de agregación y sus interconversiones. Cada estado de agregación de la materia tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? El estado líquido siempre va a tener, pues prácticamente, moléculas con menor cohesión. Es decir, están pegados, pero al mismo tiempo no. Se pueden mover con libertad. Los estados líquidos poseen energía cinética, que no se les olvide. También, un líquido, si le aumentas la temperatura, le aumentas también la movilidad de las moléculas y, por lo tanto, el líquido puede pasar a gas, ¿sí? Que es el estado de vaporización. Si le quitas la energía, se regresa. Acuérdense de este diagrama. Si le agrego calor a este líquido, se vaporiza. Si se lo quito, se regresa. Ocupan un lugar constante, un volumen constante. Por ejemplo, si tú agarras un litro de agua y lo cambias a, por ejemplo, de un recipiente circular, lo cambias a un recipiente cilíndrico, el volumen siempre va a ser el mismo. No cambia. Los volúmenes siempre son los mismos, son constantes. Los líquidos son fluidos y obviamente van a tomar la forma del recipiente que los contienen y no los puedes comprimir. Poseen fluidez, viscosidad y tensión superficial. Esa que hace que el mosquito se pare en la superficie de un lago o de una superficie de agua es la tensión superficial. Y tienen presión de vapor. Y finalmente, un líquido se puede difundir en otro y también un gas. Como los refrescos, ¿no? El refresco lo destapas y tiene burbujas de CO2. Es un gas que está difundido en un líquido. Y un líquido se puede difundir entre otro. Por ejemplo, si pones agua con alcohol, son totalmente sustancias con propiedades diferentes, pero se pueden mezclar, ¿sí? Esas son las propiedades del estado líquido. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ok, vamos a las características entonces del estado sólido. Y para las características del estado sólido, le voy a pedir a José Alejandro, no, Joel Alejandro, que nos diga una característica del estado sólido. A ver, Joel, dinos una característica del estado sólido. Mm, no sé, que tiene resistencia a cambios sólidos, no sé, Resistencia. cambios de forma. ¿El sólido lo puedes cambiar de forma? ¿Seguro, seguro? Por ejemplo, un hielo, ¿lo puedes cambiar de forma? A líquido. Ese es un cambio físico. Ujú. Pero, por ejemplo, una característica es que el sólido no lo puedes deformar, siempre va a estar ahí pegado. No tiene Mm, resistencia a cambios de forma. exactamente, tiene resistencia a cambios de forma, tienes razón. Bien, esa es una característica. Esa característica se le llama que no es compresible, ¿sí? Compresible. Lo voy a poner aquí, ahorita los vamos a borrar, pero no es compresible. No lo puedes deformar. Muy bien, gracias. Por ahí alguien puso algo en el chat, déjenme ver qué pusieron.
Ah, no, no pusieron, alguien se salió más bien. Mm, ujú. Otra característica del estado sólido, Uribe, si quieres escríbelo, sí, porque vi que te estaba batallando el micrófono. Otra característica del estado sólido, Iratze, Guadalupe. ¿Qué será? Pues que cambia de temperatura y presión. Ok, cambian de temperatura. Más bien, sus moléculas están muy unidas y al aplicarles temperaturas lo podemos cambiar a un estado líquido, pudiera ser. Ujú, muy bien. Vamos a pedirle a Ontiveros, Abigail, Daniela Abigail, Daniela, Sí, otra que característica son del muy estado. rígidos, ¿Qué son qué? muy rígidos. Exactamente, son muy rígidos. Déjenme traigo el cargador porque se va a apagar la compu. Listo. Son muy rígidos, es correcto. ¿Qué otra característica? Tapia, Que son no maleables. no maleables. Ajá. De los sólidos, ¿no? Ajá, no maleable. Sí. Mm, me quedé pensando, no maleables. Pero sí los puedes laminar, algunos sólidos, por ejemplo, el acero, lo puedes volver, este, bueno, pero sí es más difícil que sean maleables, tienes razón. Ujú, está bien. Mm, una última, y ya pasamos nosotros a las, este, ay, no, es que esta es otra Jimena. Arredondo Muñoz, Jimena Viviana, otra característica, Que tienen forma propia. tienen forma propia. Ujú, exactamente, tienen forma propia. Bien, gracias, María. Jimena, perdón. Fíjense, cada una de estas características es lo que les da esas como condiciones especiales a cada estado de agregación. Número uno, tienen cohesión entre moléculas elevada. Por eso no se pueden deformar, como dijo su compañero. De tal forma que un sólido casi siempre lo encuentras en formas de cristales. ¿Sí? Tiene una cohesión entre moléculas elevada, es decir, no se pueden separar. Las partículas de estos están prácticamente fuertemente unidas. ¿Cuáles son las partículas de un elemento químico? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las partículas de un elemento químico? Vamos a la ruleta acusadora. Solís González Paola, ¿cuáles son las partículas que conforman a la materia? Específicamente a un elemento químico. Am, es que no sé si esté bien. Pues dímelo, no pasa nada. No es lo de protones y átomos y todo eso. Ah, sí. Exactamente. Sí, claro, ya ves, si estabas bien. Esas partículas en un sólido, chicos, están prácticamente unidas por atracciones muy grandes. Acuérdense que las partículas, como los electrones, tienen cargas negativas y los protones
tienen cargas positivas. Entonces, adentro de aquí, estos electrones y protones están súper unidos. Eso hace que este es un átomo. Tiene protones y electrones. Le vamos a poner como negativos. Este es una molécula dentro. Positivo, negativo. Positivo, negativo. El estado sólido está hecho de muchas bolitas así. Entonces, estas se atraen fuertemente y no se pueden separar. Hace que esto no se pueda mover. Por eso es que los sólidos son fijos, porque sus partículas y sus moléculas están unidas fuertemente por enlaces que no los dejan que se muevan. Literalmente se verían así. Ujú. Por acá tengo una imagen, déjense las pongo. ¿Cómo es un sólido? Un sólido se vería de la siguiente forma. Ahí está. Así, como esta imagen. Si te fijas, son muchas bolitas unidas unas con otras. Y estas bolitas tienen cargas. ¿Sí? Esta tiene carga positiva y negativa, positiva y negativa. Y eso hace que literalmente estas, como si fueran imanes, estuvieran pegadas. De tal forma que estas bolitas que tú ves aquí no se pueden separar, chicos. No se pueden separar fácilmente. Eso es lo que le confiere las características al estado sólido. Por eso es que lo vemos así. Un estado sólido como si fuera literalmente algo inamovible. No se puede mover. ¿Qué otra característica tiene? Vibración de partículas aumenta con la temperatura. Si a un sólido le aplicas calor, estas partículas empiezan a vibrar y se empiezan a hacer líquidas. ¿Sí? Tienen forma y volumen constante. No los puedes deformar. Tienen estructuras geométricas, que en la imagen anterior lo pueden observar. Es como si fuera un cubo. Tienen estructuras cristalinas. Y son incompresibles, no se pueden comprimir. Esas son las características más comunes del estado sólido. Si quieren anotarlas o tómenles screenshot, esas son. ¿Ok? Bien. Características del estado gaseoso. A ver, vamos a pedir apoyo por ahí. ¿Cuáles son las características del estado gaseoso? Tapia. Que pues es un gas. Ujú. ¿Y qué característica? O sea, por ejemplo, un gas, ¿te lo puedes tomar? Ah, no. Ujú, Pues puede ser de que es incoloro. ujú. ¿Lo puedes ver, un gas? Por ejemplo, vamos a suponer el agua. El agua puede estar en todos los estados de agregación. El sólido, el líquido, lo ves en un recipiente, ¿no? Lo puedes apreciar. El sólido, pues lo puedes hasta tocar. El agua en estado gaseoso, ¿la puedes ver? Yo creo que no, profe. Exactamente, ¿no? ¿Por qué está tan separadas sus moléculas que literalmente, por ejemplo, en esta habitación donde estoy transmitiendo o donde ustedes están, está lleno de vapor de agua y no lo vemos? Por eso cuando hace mucho frío y si tienes papeles, se humedecen y dices, ay, ¿qué le pasó a este papel? Y está hasta como húmedo, ¿no? Como si lo hubieras rociado con agua de un atomizador. Es por eso. Bueno, el estado gaseoso, gracias, Ricardo. Literalmente tiene esa característica, lo vas a encontrar disperso. Así como aparece este, así, vean. Aquí lo podemos apreciar porque es tanta la temperatura y la concentración que literalmente se puede apreciar. Sin embargo, sus moléculas, vean aquí cómo están separadas. Sí, están separadas de una forma que pues literalmente no se pueden apreciar. ¿Sí? El ejemplo que le pongo a su compañero es pues literalmente el más claro, ¿no? Nosotros no podemos apreciar el agua, el vapor de agua que está en el ambiente. Solo apreciamos el agua cuando está en estado sólido y en estado líquido, pero es por esa separación. Entonces, una característica es que las fuerzas de atracción que tienen estas moléculas
son literalmente muy pequeñas. O sea, no las puedes ver a simple vista. Esa es una de las características, pues literalmente de los estados gaseosos. Esa es una de las primeras. El otro es que apenas existe cohesión entre ellas. La cohesión es como ¿cómo se podría decir? Como la pegosidad. Vamos a suponer, ustedes han visto esas manitas que las pegas literalmente en los vidrios o esos chupones que los pones para colgar cosas. Eso es cohesión. Cuando la cohesión es mala, se cae el aparatito este. Entonces, los gases son malísimos para pegarse en alguna superficie. Por ejemplo, si tú lanzas una cubeta de agua a un vidrio, se va a quedar ahí mojado, húmedo. Esa es la cohesión. Las moléculas se quedaron pegadas al cristal. Sin embargo, en estado gaseoso no. El gas no puede pegarse a un vidrio. Es imposible porque está tan separado que no se puede pegar. El hielo, si estuvieras en un lugar frío, tampoco se podría pegar. De hecho, si tú estás pusieses un vidrio y estuvieses en el estado sólido, pusieras agua, se congelara. Si esto fuera un sistema cerrado, podría sacar el hielo perfectamente sin que el vaso quedase mojado, ¿sí? Pero para eso se requiere un sistema totalmente cerrado, que esté totalmente frío. Eso no se puede alcanzar, pero literalmente es la forma en la que puede ocurrir esto, ¿sí? Y luego viene el estado del gas que está expandido. Al mismo tiempo, ese gas lo puedes comprimir, pero es una característica del estado gaseoso. Son expansibles y son compresibles, ¿sí? Es una característica que también vamos a apreciar en los gases. El otro es que, pues literalmente, el gas tiene tanta energía que se mueve como le da su gana. Puede moverse a voluntad, de manera libre y desordenada, ¿sí? Por ejemplo, si ahorita tú agarraras un vapor y le dieras una fumada, de esa fumada tú avientas el humo o el gas. Ese va a llegar el momento en que se va a dispersar. A eso se le refiere con velocidad alta y desordenada. O sea, literalmente el gas no se va a quedar ahí viéndolo, no se va a quedar ahí, se va a ir expandiendo como las nubes. Eso es otra característica que tiene el gas, ¿sí? ¿Qué más? Déjenme ver qué más tenemos. Se llama... Aumenta la entropía de la temperatura, eso ya se los expliqué. Y creo que ya son todas las características de los gases. Poca cohesión, poca fuerza de atracción, expansible, comprensible, alta velocidad y molecular desordenada y entropía con la temperatura. Es decir, si a un gas le agregas más temperatura, se vuelve más entrópico, como la imagen, de tal forma de que se escapa, vean, por todos lados, ¿sí? Y el último es el estado de plasma, el que les acabo de explicar. La parte más representativa del estado de plasma, pues literalmente es el Sol, en donde el plasma se va a caracterizar por tener cargas iónicas positivas y negativas. Esa es la característica. Átomos ionizados que van a circular libremente en una nube. Entre más caliente esté el gas, más electrones ionizados vamos a tener y se va a producir esos colores tan característicos. Cuando las partículas chocan unas con otras, se produce fluorescencia. Los carros que tienen focos de neón o los carros fluorescentes tienen el sistema de plasma. Le pusieron un gas al tubo y le hacen pasar una corriente eléctrica de tal forma que se forma la región plasmática. Los letreros de neón, todo esto que es así como muy exótico, está formado por elementos de plasma. Ahí está, rayos de una tormenta, auroras boreales y tubos de fluorescencia. Son los más comunes, ¿ok? Bien, vamos a consolidar esto de los 3 estados de agregación de la materia con una videograbación que nos va a explicar lo que ya acabamos de ver, que son los estados de agregación de la materia. Entonces se los voy a compartir. Voy a apagar mi micrófono porque luego se cicla.
Mm. En este video vamos a revisar a los estados de agregación. Actualmente se conocen 5 estados de agregación, pero vamos a revisar únicamente los 3 estados más importantes. Primero, debemos de saber qué son las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de cohesión corresponden a aquellas fuerzas de compresión que mantienen unidas a las moléculas en una sustancia. Cada estado de agregación va a tener sus propias fuerzas de cohesión. Por ejemplo, el sólido tiene fuerzas de cohesión muy elevadas. Esto hace que las moléculas estén muy comprimidas entre sí. Mientras que el estado líquido tiene fuerzas de cohesión débiles, ya que esto hace que las moléculas tengan más movimiento y de esta forma estén más separadas unas entre otras. Mientras que el gas podemos decir que no tiene fuerzas de cohesión, ya que las moléculas se encuentran totalmente dispersas. Comenzamos con el estado sólido. Como ya lo mencionamos, en el estado sólido las fuerzas de cohesión son elevadas. Esto hace que en el sólido haya poca libertad de movimiento, es decir, exista poca energía cinética, ya que la velocidad de las moléculas es muy baja. Estas características se manifiestan en las propiedades físicas, es decir, el estado sólido tendrá forma y volumen definidos y constantes. Por ejemplo, una cuchara tiene una forma definida y también ocupa un volumen definido constantemente. Hoy ves la cuchara de una forma y mañana tiene la misma forma. No cambia la forma debido a que las moléculas de la cuchara tienen fuerzas de cohesión muy elevadas. Esto hace que las moléculas estén bien comprimidas entre sí. Estado líquido. En este estado, las moléculas presentan fuerzas de cohesión bajas. Esto es debido a que las moléculas tienen mayor cantidad de energía cinética, lo que provoca que las moléculas estén cerca unas de otras sin presentar rigidez, por lo que pueden moverse libremente entre ellas. Estas propiedades aportan al líquido una de sus propiedades más características, la capacidad de fluir cubriendo el fondo y adoptando la forma del recipiente que lo contiene, es decir, los líquidos tienen una forma indefinida, pero tienen un volumen definido. Por último, el estado gaseoso. Como ya lo mencionamos al principio, en este estado de agregación, las fuerzas de cohesión son muy bajas, son tan pequeñas que podríamos considerarlas como nulas. Esto hace que no exista una fuerza que mantenga unidas a las moléculas entre sí. Por lo tanto, las moléculas van a estar totalmente dispersas con una gran cantidad de energía cinética. Esto hace que los gases se expandan hasta ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. En resumen, las fuerzas de cohesión en un sólido son altas, en un líquido son bajas y en un gas son nulas. La libertad de movimiento en un sólido es poca, la libertad de movimiento en el líquido es media y la libertad de movimiento en el gas es muy alta. La forma del sólido es definida, la forma del líquido es la del recipiente que lo contiene y la forma del gas también va a ser la del recipiente que lo contiene. Por último, el volumen del sólido es definido, el volumen del líquido también es definido, pero el volumen del gas es el del recipiente que lo contiene. La materia puede cambiar de un estado a otro modificando su temperatura. En este caso, si queremos que un sólido se vuelva líquido o que un líquido se vuelva gas, debemos aumentar la temperatura. En cambio, si queremos que un gas se vuelva líquido o bien que un líquido se vuelva sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura, es decir, enfriar. Cuando un sólido se convierte en un líquido, este proceso recibe el nombre de fusión. Recuerda que la fusión no se refiere a combinar, la fusión se refiere a cuando una sustancia se funde o se derrite. Por ejemplo, un cubo de hielo, al sacarlo del congelador, va a comenzar con su fusión, va a comenzar a derretirse o a fundirse.
Cuando un líquido se convierte en un gas, este proceso recibe el nombre de ebullición, evaporación o bien vaporización. Por ejemplo, al calentar agua en una olla, esta va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, es decir, se va a evaporar o bien entra en ebullición. Cuando un gas se convierte a líquido, este fenómeno recibe el nombre de condensación o bien licuefacción. Por ejemplo, el hecho de que un vidrio se empañe. El fenómeno en el que un líquido se convierte en un sólido se conoce como solidificación. Por ejemplo, cuando congelamos agua para hacer hielo. El siguiente fenómeno es cuando un sólido se convierte en gas directamente sin pasar por el estado líquido. Este fenómeno se conoce con el nombre de sublimación. Por ejemplo, el hielo seco está en estado sólido y al momento de que entra en contacto con el aire, inmediatamente se vuelve un gas. Te puedes dar cuenta que este no se vuelve líquido, sino que directamente pasa a gas. Por lo tanto, hablamos de una sublimación. Por último, la cristalización. Este es el fenómeno en el que un gas se convierte en sólido sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la formación de los copos de nieve. En este caso, la humedad del ambiente, es decir, el agua en estado gaseoso, inmediatamente pasa a estado sólido debido a la baja temperatura del ambiente. Te pudiste dar cuenta en estos ejemplos que para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas tenemos que aumentar la temperatura. Entonces, si queremos pasar de gas a líquido o bien de líquido a sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura. Por último, no se te olvide que todos estos cambios de estado de agregación son fenómenos físicos, es decir, no hay cambio en la estructura interna de la materia. Muy bien, chicos, pues prácticamente en ese video pudimos sumar o pudimos concentrar todas las características que hemos rescatado a lo largo de la clase. Pues prácticamente que son los estados de la materia, ¿sí? Por ahí les puse en el mensaje, en la zona de mensajes, que si conocían el quinto estado de la materia. El quinto estado de la materia, generalmente nosotros no lo estudiamos en prepa ni, bueno, en licenciatura sí, sobre todo los que van a física, y es el quinto estado se conoce como condensado de Bose-Einstein. Y prácticamente pues es un estado de la materia con características más, como más específicas. Es muy parecido, es muy específico y es a la vez muy diverso. Es como el plasma, solo que en estos casos, pues los bosones son como los constituyentes ¿cómo se puede decir? Prioritarios de este estado, ¿sí? Entonces, los bosones, literalmente, nos permiten enfriar las sustancias hasta llegar como al cero, hasta el, casi al cero absoluto, ¿no? Pero esta temperatura, hagan de cuenta que hace que la materia tenga propiedades cuánticas. Pero eso ya es algo como muy, muy complejo de entender, al menos en estos momentos. Más adelante, igual si van, ustedes van a ingeniería, muchos de ustedes, entonces seguramente si van a ver cómo el condensado de Bose-Einstein se acerca al cero absoluto, que son los 0 grados Kelvin o 273.15 centígrados. Es como un estado casi de congelación, lo que les decía que es como detener un poquito a los electrones. De hecho, aquí en este estado de agregación se dice que, pues literalmente, los elementos dejan de comportarse como estructuras individuales y se comportan como un conjunto, como una población, por decirlo así. Pero es algo más complejo que eso, ¿no? Solo quería comentarles que hay un quinto estado de la materia y es el condensado de Bose-Einstein. Nosotros en esta clase solo hablamos de líquido, sólido, gaseoso y plasma, que son pues prácticamente los estados elementales. Chicos, llegamos al final de la sesión del día de hoy. Les agradezco su presencia y pues prácticamente nos estaríamos viendo la siguiente sesión que es el próximo domingo en presencial.
Por ahí nada más les recuerdo, les van a aparecer actividades, por favor traten de contestarlas y yo los veo la siguiente clase, que es el próximo domingo. Antonio Lara se despide de ustedes, cuídense mucho y hasta luego, chicos. Bye. Gracias. profe. Adiós, adiós. Profe, ¿Qué pasó, Joel? tenía una duda.